Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un tema pues fundamental, la menopausia. Tenemos información de un documento, lamenopausia.txt, y la idea es desmenuzarla juntos. Hola, sí, un tema relevante sin duda. Exacto. Queremos entender bien qué es, cómo se manifiesta, si hay riesgos, cómo manejarla y si es igual para todas. Sacar lo clave de este material. De acuerdo. Muy bien, entonces. A ver, sabemos que es un proceso biológico, natural, pero parece que la experiencia es súper variable, ¿no? Veamos qué dice la fuente. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la menopausia según estos datos? Claro. Pues mira, la información que tenemos la define como el final, el cese definitivo de los ciclos menstruales. Y para confirmarlo médicamente, tiene que pasar un año entero, 12 meses seguidos sin que haya menstruación. Ajá, un año completo. Exacto. Y la causa de fondo, es que los ovarios empiezan a producir menos hormonas, principalmente estrógeno y progesterona. Es un cambio hormonal ya programado, digamos. Entiendo. Pero, a ver, no es como que de un día para otro se apaga todo, ¿verdad? La fuente menciona algo de un camino previo. Justo, no es un interruptor. Se habla de una fase de transición, que se llama perimenopausia, o también climaterio, es otro nombre. Perimenopausia, ¿ok? Sí, y es todo el periodo antes de la menopausia ya confirmada. Puede durar años, varios años. Y es ahí donde empiezan los primeros cambios, las irregularidades del ciclo, los síntomas. Es un proceso, pues, gradual. No es algo súbito. Ok. Y hablando de esos síntomas, el material dice que hay varios, pero, y esto lo recalca mucho, que cada mujer lo vive diferente. ¿Cuáles son los que más se mencionan? Sí, eso es clave en la variabilidad. Pero entre los más comunes, están los famosos sofocos o bochornos, esas oleadas de calor que llegan de repente. Los bochornos. Y también los sudores nocturnos, que claro, pueden interrumpir mucho el sueño. Antes de que la regla desaparezca por completo, es muy típico que haya irregularidades, ciclos más cortos, más largos, que el flujo cambie. Entiendo. También se habla mucho de problemas para dormir, insomnio, dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. Y parece que afecta más cosas, ¿no? Según lo que leí. Correcto. Se describe también sequedad vaginal. Esto puede causar incomodidad, a veces hasta dolor durante las relaciones sexuales. Los cambios de humor son otro punto. Más irritabilidad, sentir ansiedad, incluso a veces síntomas como de depresión. También se menciona que puede bajar el deseo sexual, la libido. Algunas personas sienten como una niebla mental, dificultad para concentrarse. Niebla mental. Sí, como que cuesta trabajo enfocarse. Y finalmente se asocia con una tendencia a ganar peso, sobre todo, fíjate, en la zona del abdomen. Pero, insisto, y la fuente lo subraya, la intensidad, qué síntomas aparecen, cuánto duran, eso es muy, muy personal. Varía muchísimo. Queda claro el impacto en el momento. Pero hoy después, una vez que ya se instala la menopausia, ¿hay consecuencias a largo plazo? La información sí toca ese punto, ¿cierto? Sí, sí lo toca. Y es un aspecto súper importante, porque la falta de estrógeno a largo plazo no solo causa esos síntomas que van y vienen. Según lo que revisamos, también aumenta el riesgo de otras condiciones de salud. Se destacan dos principalmente. A ver, ¿y cuáles serían esas? Bueno, primero, la osteoporosis. Resulta que el estrógeno ayuda a mantener los huesos fuertes, densos. Cuando baja el estrógeno, los huesos se pueden volver más porosos, más frágiles. O sea, huesos más débiles. Exactamente. Como que se pierde protección y aumenta mucho el riesgo de fracturas. Y segundo, las enfermedades cardiovasculares. Ah, también el corazón. Sí, la información explica que el estrógeno tiene un efecto protector para el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, al perder esa protección, pues, aumenta el riesgo de infartos, de problemas cerebrovasculares después de la menopausia. Es interesante ver cómo un cambio hormonal, que es natural, impacta tanto en la salud general a futuro. Es vital saber eso. Ahora, la pregunta que seguro muchas personas se hacen, ¿se puede prevenir
o chance retrasarla un poco. ¿Qué dice nuestro material? Mira, ahí la fuente es muy directa. La menopausia no se puede prevenir, es parte del envejecimiento natural. Y tampoco hay forma de retrasarla así significativamente. Es inevitable, parte del ciclo de vida. Ok, inevitable. Pero creo que leí que algunos hábitos sí podrían influir, aunque sea un poquito. Exacto, ahí está el matiz. Ciertos hábitos, ciertas elecciones de vida podrían influir, pero modestamente. O sea, estamos hablando quizá de 1 o 2 años de diferencia en cuando empieza, no más. ¿Y qué hábitos serían esos? Por ejemplo. Pues se menciona directamente que fumar, el tabaquismo, sí puede adelantarla. En promedio 1 o 2 años. Ah, mira, fumar la adelanta. ¿Sí? Y por otro lado, cosas como mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, llevar una dieta sana, se habla de rica en antioxidantes, baja en alimentos ultraprocesados, todo eso ayuda a la salud en general y podría influir para que no se adelante. Y fíjate, un dato curioso que resalta el texto. ¿Cuál? Menciona un estudio que sugiere una posible relación entre comer lácteos bajos en grasa, de forma moderada, y un inicio un poquito más tardío de la menopausia. Lácteos. Eso sí que no me lo esperaba. Qué curioso. Oye, y también se habla de casos en que llega mucho antes, ¿no? La menopausia precoz. Efectivamente, se toca el tema de la menopausia precoz, que es antes de los 40, o la insuficiencia ovárica primaria. En esas situaciones, bueno, la información dice que los médicos suelen recomendar considerar la terapia de reemplazo hormonal, la TRH. Ajá. Pero ojo, el objetivo no es revertir nada, sino dar hormonas hasta la edad en que normalmente llegaría la menopausia, sobre los 50 a 51 años. Y esto se hace sobre todo para proteger los huesos y el corazón de estas mujeres, porque si no, estarían sin estrógenos por mucho más tiempo, con los riesgos que eso implica. Esto muestra que el manejo tiene que ser muy personalizado. Entendido, muy claro. Ahora, un punto que la fuente deja súper claro. La menopausia es universal. O sea, todas las mujeres con ovarios pasan por esto, no importa de dónde sean. Así es, biológicamente es un fenómeno universal. La fisiología básica es la misma para todas. Pero, y aquí es donde la cosa se pone bien interesante, la experiencia de esa biología sí puede cambiar un montón según la cultura, la etnia. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que la experiencia cambia? Como la India o Japón, ellas tienden a reportar menos síntomas como los sofocos o sudores, o si los tienen, son menos intensos comparado con mujeres en Occidente. ¡Qué interesante! ¿Y se sabe por qué? ¿Hay ideas de por qué pasa eso? Sí, se plantean algunas hipótesis basadas en estudios. Una podría ser la dieta. Piensa que las dietas tradicionales allá suelen ser ricas en fitoestrógenos, que son como estrógenos vegetales. La soya es un ejemplo clásico. Ah, claro, la soya. Otra idea es el estilo de vida. Quizá más actividad física en la vida diaria o prácticas como el yoga, la meditación, que están más arraigadas. Y un tercer factor que me parece muy fuerte es la perspectiva cultural. La cultura, ¿cómo influye? Pues si en una cultura la menopausia no se ve como una enfermedad o una pérdida, sino como una transición natural, una etapa de madurez, eso podría cambiar cómo se sienten y cómo se reportan los síntomas físicos. Es como una conexión mente-cuerpo-cultura muy, muy profunda. ¡Wow! Y supongo que eso contrasta con lo que se reporta en otros grupos. Exacto. La información también menciona estudios que indican que, por ejemplo, mujeres afroamericanas o hispanas latinas podrían tener quizá más probabilidad de síntomas más severos o una transición más larga. Todo esto nos dice que la biología no actúa sola, no, interactúa con nuestro entorno, nuestra comida, nuestros hábitos, nuestra cultura, y todo eso le da forma a una experiencia que termina siendo única. Queda clarísimo que es un proceso complejo con muchas capas. Y bueno, si es inevitable, la pregunta es ¿cómo se puede hacer más llevadera? La fuente da varias ideas. Empecemos por lo que uno mismo puede hacer, los cambios en el día a día. Sí, una parte importante se dedica a eso, a las estrategias de manejo, y le dan mucho peso a los cambios en el estilo de vida, como la primera defensa, digamos.
Podríamos agruparlos en dos: cuidar el cuerpo y cuidar la mente y el descanso. Suena lógico. ¿Qué implica cuidar el cuerpo, según estos datos? Pues mira, implica varias cosas. Primero, la dieta. Recomiendan comer equilibrado, muchas frutas, verduras, granos integrales. Y recalcan mucho el calcio y la vitamina D, por lo de los huesos que ya comentamos. Ajá, para los huesos. Segundo, el ejercicio. La actividad física regular es clave. Dicen que es bueno combinar aeróbico, como caminar o nadar, con ejercicios de fuerza, como pesas. ¿Por qué la combinación? Porque ayuda al ánimo, al sueño, pero también es fundamental para mantener los huesos fuertes y controlar el peso. Y tercero, dan tips prácticos para los sofocos: vestirse como en capas, para poder quitarte ropa si te da calor, mantener la recámara fresca y practicar respiración profunda cuando sientas que viene el sofoco. Dicen que eso puede ayudar a que sea menos intenso. Muy práctico, sí. ¿Y lo de cuidar la mente y el descanso? Ahí entra, por un lado, la higiene del sueño, o sea, tener horarios regulares para dormir, despertar y tratar de no usar pantallas justo antes de acostarse. Y por otro, el manejo del estrés. Como los cambios de humor y el insomnio son comunes, pues prácticas como meditación, yoga, tai chi, se mencionan como herramientas útiles para manejar el estrés y sentirse mejor en general. Son cambios que dependen mucho de una misma. Todos esos son hábitos muy valiosos, sin duda. Pero, ¿y si no basta? ¿Qué opciones médicas se mencionan en el material? La fuente también detalla las alternativas médicas. Siempre, eso sí, haciendo hincapié en que esto se tiene que hablar y decidir con un médico. La primera es la terapia hormonal, TRH. La famosa TRH. Exacto. La describen como la opción más efectiva para los sofocos fuertes y la sequedad vaginal. Básicamente es tomar hormonas para compensar las que ya no produce el cuerpo, pero se subraya mucho que no es para todas, o de algunos tipos de cáncer. Por eso, la decisión es muy individual y necesita una evaluación médica cuidadosa, sopesando todo. Entendido. Es una decisión muy personal y médica. Y si la TRH no es opción o no se quiere, hay otras cosas, no hormonales. Sí, claro. Se mencionan los tratamientos no hormonales. Para la sequedad vaginal leve, por ejemplo, lubricantes o humectantes que se compran sin receta. Y para los sofocos y sudores hay medicamentos específicos que no son hormonas y que un médico puede recetar. ¿Cómo cuáles? El texto da ejemplos, como algunos antidepresivos, pero en dosis bajas, del tipo ISRS o IRSN, o un medicamento llamado gabapentina. Parece que en algunas mujeres ayudan a reducir esos síntomas vasomotores. Interesante. ¿Y las terapias complementarias, esas cosas como hierbas o suplementos que a veces se oyen? También se tocan. Se dice que algunas mujeres prueban cosas como suplementos de soya por los fitoestrógenos o una hierba llamada cohosh negro. Pero, y aquí viene la advertencia, A ver, se advierte que la evidencia científica sólida sobre si realmente funcionan es mixta o limitada para muchas de estas opciones. No hay tanta seguridad. Por eso, el mensaje es clarísimo. Siempre, siempre consultar al médico antes de tomar cualquier suplemento. Hay que estar seguras de que no haga daño, que no interactúe con otras cosas que se estén tomando. fundamental eso. Sí. Al final, si unes todos los puntos de la información, el hilo conductor es ese: la necesidad de una atención personalizada, de hablar con un profesional, de informarse bien. Entonces, intentando como resumir lo esencial, vimos que la menopausia es natural, universal, biológica, pero la vivencia es única, ¿no? Y manejarla es como una mezcla. Adaptar el estilo de vida, que parece clave, y luego tener opciones médicas disponibles, pero siempre personalizadas. Exactamente. Y entender que factores como la cultura, la dieta, los hábitos, que van más allá de la pura biología, pueden moldear cómo se vive todo esto. Le añade una capa de complejidad bien interesante. El consejo que más se repite en el material es: hablen con su médico, con un profesional de la salud. Son quienes pueden ayudar a entender los síntomas, ver el panorama completo y guiar hacia lo mejor para cada una. Y para cerrar, me quedo pensando en algo que surgió de esta charla. Una idea para darle vueltas.
La información sugiere que cómo vemos culturalmente la menopausia puede influir en cómo sentimos los síntomas. Y eso me lleva a preguntar, ¿será que si replanteamos nuestra visión, si dejamos de verla solo como una falta, una enfermedad, y la vemos más como una transición vital importante, una nueva etapa, podría eso, por sí solo, tener un impacto positivo en cómo la navegamos? Más allá de qué tan intensos sean los síntomas. Ahí se queda la pregunta, ¿no? Algo en qué pensar. Sin duda, una reflexión muy valiosa.